Bienvenidos y bienvenidas, ¿cómo están? Yo soy Astromostra y este es el video que corresponde al mes de marzo sobre Júpiter. Les hice una consulta a los patrons de qué tema querían que hablemos, si querían que leamos algún libro. Y la mayoría decidió que había que ir por el tema de Júpiter y que me parece un tema bárbaro, un tema genial. Y bueno, lo primero que les quiero decir es que vamos a leer el libro de Stephen Arroyo. Vamos a leer Júpiter de Stephen Arroyo. Para los que no lo conocen, es un libro de Editorial Urano súper completo, con cartas de personas famosas, con un análisis signo por signo. Así que en este video vamos a presentar el asunto de Júpiter, les voy a leer mis notas sobre Júpiter y vamos a leer la tradición de Júpiter en global y en general. Vamos a hacer algunas observaciones sobre la introducción y el primer capítulo de Júpiter y después vamos a hacer un video específico de Júpiter en los signos y las casas una vez que cada uno haya empezado a leer el libro. Así que tienen todo este tiempo, abril y mayo, posiblemente en mayo vamos a hacer como el club de lectura de Júpiter de Stephen Arroyo, pero vamos a hacer muchas menciones sobre esto como para poder meternos en el tema. Júpiter es un tema que me parece súper interesante porque creo que en todos los lugares donde hay prejuicios positivos hay que meter el ojo 10 veces y pensar los temas con una mirada súper aguda y sabuesa. Ya que Júpiter, con su antiguo nombre, el gran benefactor, el bien mayor, por Júpiter, como se decía, como, o sea, por Dios, literalmente, por Júpiter, se decía en la antigüedad. Las ideas y los aforismos de Júpiter son como, bueno, todo lo que tiene que ver con Júpiter es buenísimo. Y Júpiter es buenísimo en su mirada, una mirada chata. Y Júpiter es complejísimo en una mirada crítica, porque encontramos un montón de asuntos totalmente extravagantes en Júpiter y complejos de perseguir. Pero vamos a hacer una lectura en orden. Después les voy a avisar la bibliografía que se usó. Vamos a hacer una lectura en orden sobre Júpiter y vamos a empezar a ver algunos de sus rasgos. Júpiter es el quinto planeta de nuestro sistema solar, posiblemente está alrededor de 483 millones de millas del Sol. Es el planeta más grande, 300 veces más grande que la Tierra, con un diámetro 89.000 millas comparado con la Tierra que tiene 8.000. Júpiter es colosal en nuestro sistema y se ve como una estrella brillante bastante importante en el cielo, que hasta incluso se podría pensar que rivaliza con Venus y con el Sol. La órbita completa de Júpiter está apenas por debajo de los 12 años, son 11 meses y 340 días, si no me equivoco. Y como la Tierra gira sobre su propio eje, pero un día en Júpiter, dado que es tan grande, dura 9 horas y 50 minutos. ¿Sí? Su rotación es notable y esto ha traído además un montón de observaciones astronómicas, ya que se piensa que el cuerpo magnético que irradia y la fuerza que tiene al hacer eso destruye asteroides y otros cuerpos, y además por su inmenso peso y espacio que ocupa, catapulta objetos hacia la Tierra y hacia el Sol. Como que Júpiter es una de las razones por la que está todo balanceado y desbalanceado. Nosotros sabemos que vivimos en un sistema caótico, especialmente la Tierra tiene un sistema caótico de múltiples factores, y Júpiter hace su parte con respecto a esto en lo que se conoce como los Near Earth Asteroids, los asteroides cercanos a la Tierra, que son muchísimos, pero bueno, estamos observando siempre sus órbitas, porque ya que puedan llegar y pegar en la Tierra, podrían devastar áreas, y si no, un asteroide de por lo menos 1 kilómetro podría traer un cataclismo global. Pero bueno, los más pequeños los estamos tratando de observar, porque encima no emiten luz, entonces tenemos que mirar todo el tiempo sus órbitas y sus movimientos. Hay una cosa más que tenemos que saber sobre Júpiter. Es
además el objeto de varias hipótesis y de varias tareas y que posiblemente dice que es el planeta más antiguo del sistema, como que casi prácticamente el primer planeta. Y Carl Sagan le puso como la estrella fallida, lo nombró como la estrella fallida o como el Sol fallido, ya que justamente Júpiter está hecho de los mismos elementos que el Sol, que son hidrógeno y helio, pero que no tiene planetas a su alrededor, que no tiene una órbita a su alrededor, que no pudo ser el centro como le pasa al Sol. Entonces, es como que tiene como esa cosa como de Dios caído, como de Dios vencido, eh, que es muy loco como en el siglo XIX, en el siglo XX, se lo descubre y se lo pesa y se lo mide y se lo describe de una forma con telescopios y con, bueno, después con fotografía astronómica y que algunas de esas ideas estaban en los antiguos solamente por observarlo y la idea de que era el más grande ya se sabía en la antigüedad solamente por ver el brillo. Es una locura. Desde 1979 tenemos un montón de fotos de los Voyagers, de Voyager 1 y Voyager 2. Hicieron muchísimas fotos sobre la forma y en 1995, después de un viaje de 6 años, la nave Galileo llegó a Júpiter, pero bueno, mandó mucho, o sea, tenemos muchísimas fotos sobre la superficie, sobre sus 16 lunas, pero posiblemente fue vaporizado porque el aparato fue vaporizado porque Júpiter es muy caliente, tiene alrededor de 3400 grados. Como les decía, es muy loco que en la antigüedad solamente por la luz ya habían visto y sabían que era el más grande y se lo imaginaban de esta forma como este dios inmenso y que hoy por hoy cuando tenemos las astrofotografías de Júpiter tenemos por ejemplo el polo sur de Júpiter está totalmente congelado, es como que no llega a nada, está muerto de frío, de hielo máximo casi terrible. Y el polo norte de Júpiter está totalmente caliente y ardiendo y en llamas, como si fueran como los polos de Júpiter. Piscis y Júpiter, por decirlo de alguna manera, Sagitario también, ¿no? Como esta especie como de dualidad que el planeta representa y los planetas y los signos a los que invoca, ya que justamente en la antigüedad Júpiter era el regente de Piscis y de Sagitario. Y este rasgo no me parece menor, no solamente por una cosa de astrología helenística y de cómo se la leía la astrología en ese momento, sino porque me parece bastante llamativo y me parece bastante importante que si bien nosotros entendemos la lógica de que Júpiter, eh, digamos, es el regente de Sagitario por un montón de razones, la lógica de que sea el regente de Pisces todavía se nos escapa, cada tanto se nos olvida, ya que justamente por cómo está armado el tema mundi y las asociaciones que hay en el tema mundi, nosotros tenemos al Sol y a la Luna rigiendo a Leo y a Cáncer, a Mercurio rigiendo a Virgo y a Géminis, a Venus rigiendo a Libra y a Tauro, a Marte rigiendo a Escorpio y a Aries, y a Júpiter rigiendo a Sagitario y a Piscis, y por último a Saturno rigiendo a Capricornio y Acuario. Entonces, como que esa posición superior, por decirlo de alguna forma, del tema mundi, de la importancia de Júpiter como el antecedente para poder llegar a lo más lejano, pero a la vez también como tutelando y como gobernando esto que está en la relación de la felicidad y la abundancia que siempre se le atribuye a Júpiter, como Ptolomeo lo llama, los vientos. Ptolomeo lo llama los vientos fértiles, como que no sé con qué ley imaginaria de la naturaleza se había vinculado a Júpiter al viento y a los vientos fértiles, vientos que traían alegría y fertilidad. En esa misma razón están como, por decirlo de algún modo, de una manera
que a nosotros no nos resulta tan obvia porque por nuestra propia astrología moderna y por el propio modo de leer antiguamente, o sea, de leer modernamente la relación de Neptuno con Pisces, es como que se nos escapa que hay un montón de cosas de Júpiter que tienen que ver con Pisces y que forman parte de esa órbita, por decirlo de algún modo, como más gaseosa y difícil de asir, ¿no? Como que no alcanza con la descripción de que Sagitario tiene todo el optimismo y tiene toda la verdad y la luz y la alegría, sino que justamente en Pisces se completaría algo del conocimiento al que se accede a través de Júpiter y como si fuera una forma refinada, sintética y final de ese conocimiento abstracto y filosófico, como lo llaman la mente superior a Sagitario, regido por Júpiter, y a la vez el tipo de conocimientos que tiene Pisces, que es un conocimiento musical, artístico, oracular, mediúmnico y mágico, también forma parte de esa universidad por la que va Sagitario y que luego en Pisces se convierte en la sabiduría del anciano. Y ahí entramos en el primer esquema dual arquetípico con el que van a narrar a Júpiter y con el que van a narrar las aventuras de Júpiter y el modo de expresión de Júpiter, que es el sabio y el místico, ¿sí? El sabio y el místico. Mientras uno pareciera tener la sabiduría mundana de haber recorrido el mundo, justamente, de haber aprendido de los libros, de haber aprendido de los conocimientos del mundo, de las distintas lenguas, de las distintas costumbres, de la ciencia y de las artes liberales, es decir, las artes pactadas con la libertad, insufladas por la libertad de Sagitario, de expandir los horizontes, es decir, Júpiter como manifestación expansiva, explosiva, honesta, liberal y espontánea. Las artes liberales son la abogacía, la medicina, los magistrados son los nombres antiguos que le ponen eso, pero los maestros, podríamos pensar en el yoga, podríamos pensar en la astrología, podríamos pensar en los coach motivacionales, podríamos pensar en contadores, podríamos pensar en abogados, desde ya lo dije, en un montón de artes liberales que se pueden realizar en distintos oficios y que no dependen de nadie más que del propio empleador. A Júpiter, en su manifestación pisciana, le tocaría algo así como esa especie de caída del humano, ¿no? Como la caída de la vida y los lugares de encierro, el espíritu malo, como llama a la casa 12, el espíritu bueno es la casa 9 y el espíritu malo es la casa 12, como lo llama la astrología helenística, que no me gusta ese nombre para nada. En ese caso en particular, para el Júpiter pisciano, estaría el místico, el oráculo, el retirado, el que no es libre por el mundo de los seres humanos porque es cautivo de la devoción a los dioses. Entonces, en esos saberes están la música, la poesía, el oráculo, lo místico, los elixires, lo que se bebe, los elixires que además, fíjense cómo se fabrica el vino o algunos alcoholes que están cerrados en barriles en un subsuelo con una temperatura cerrada, pero a la vez el alcohol está trabajando en esa quietud interior y a la vez cuando yo la bebo me enciende el espíritu y le canto a la diosa Fortuna, ¿no? Que por favor esta vez me pegue el pedo bien. Como esa especie de rueda de la fortuna de la casa 10 que un poco Júpiter invoca esa sensación como, bueno, hoy te toca ganar, mañana te toca la tortura. Júpiter pisciano estaría como de alguna manera como en la línea como el místico, que ya no es un saber mundano, sino que es un saber sobrenatural. Y por eso también, para Júpiter en Piscis, como el último ser vivo, por decirlo de algún modo, no, la última forma del ser vivo, ya sea la ancianidad, el final de la vida, el retiro, el final de la salud, ¿no? Piensen que en Júpiter en Sagitario sería el vigor, y ahí estaría como el final de la salud. Júpiter de algún modo ahí en esa manifestación pisciana introspectiva, interior,
ya no se contenta con la vida mundana de los seres humanos, sino que se dedica a la vida divina. Entonces tenemos curas, cantantes, escritores, sanadores de todo tipo. También la medicina se vuelve a cruzar ahí de esa forma. La química, bueno, todas las asociaciones piscianas y a la vez también todos los que gestionan algo de ese mundo imaginativo retirado, como los gamers, los youtubers. Ya ahí estarían más los sanadores online, los guías, los gurús espirituales online, las brujitas piscianas y escorpianas que estarían como compartiendo el saber oculto. Fíjense la diferencia de tener un interés por el ocultismo desde Escorpio, que se mete para adentro, a cumplir la función social de ser el Júpiter para los otros, el gurú para los otros, sanar para los otros y volcarse para los otros, que parecería estar en Piscis, ¿no? Entonces, en ese caso, la relación ya es como la relación más importante, que es tratar de alcanzar la divinidad, lo que va a perdurar en el tiempo, ¿no? Que es lo divino no tiene muerte, las ideas no tienen muerte, la vida de los seres humanos sí tienen muerte. Entonces sería como ese último escalón desde Aries hasta el final de la vida, como de pensar de alguna manera como, bueno, ¿y qué es lo último que puede hacer el ser humano si no es tratar de tener lo divino en su vida finita? O sea, tratar de tener lo infinito en su vida finita, en su vida que se va a terminar, tratar de llegar a esa paradoja, a esa aporía, a ese pensamiento paradójico de que uno podría dedicarse de alguna manera a lo divino. Entonces ahí como que pareciera quedar como más explicitado de alguna forma esta sensación como explorativa de Júpiter y el conocimiento, ¿sí? Y a la vez, en mi opinión, en ese juego de la libertad, de lo que crece y de lo que decrece, porque también ahí pensar también que lo divino está en lo poquito, lo divino está en lo que termina, lo divino está en lo finito, lo divino está en la finitud, en la prueba de finitud, en la prueba de que somos mortales. Para esos, o sea, que hay una razón por la cual el monje se retira de obrar sobre la tierra, ¿sí? Hay una razón por la que es capital simbólico y fe esa persona que estudia un talento muchísimo tiempo encerrado en una torre y no está arando la tierra afuera y teniendo hijos o yendo a la guerra en la vida mundana, sino que esa vida retirada, monacal, monástica, jupiteriana, de la formación y la instrucción del espíritu del individuo, tiene un sentido para, para el saber y para la comunidad, que no es solo su saber, sino que es un saber para la comunidad. Por eso ese tipo de generosidad que nosotros vemos tan claramente en con Júpiter en Sagitario, deberíamos también poder encontrarle su valor a Júpiter en Piscis, porque tal vez en el mejor de los sentidos es como si pudiéramos recobrar el poder de la contemplación, de la espiritualidad, etcétera. Y eso lo encontramos en el arte, en la escritura, en la música, en lo que nos devuelve la fe, en lo que nos hace sentir bien en general, ¿no? Y ahí es donde entra esta lectura de Júpiter como la buena suerte, la generosidad, el optimismo y lo que trae alegría a tu vida. Especialmente si uno lo puede de alguna forma dar y resolver para los otros. Y si uno siente que ha pertenecido a ese universo más generoso. Y a la vez, por su propia dimensión generosa, es también de alguna manera los honores y la buena fortuna que podemos recibir por la vista de los otros, por ser apalabrado por los otros o por cumplir un rol en la sociedad. Y por eso a Júpiter se lo vincula muchas veces con la lectura de cuál va a ser tu vocación, tu profesión, la profesión que te va a dar dinero también, la que te va a permitir sobrevivir. Y sobre todo, por la expansión y la abundancia en la mitología, Júpiter es el dios supremo que gobierna sobre los dioses, o sea, Zeus, y además es digamos, como el todopoderoso que simboliza el honor, la buena fe y la sabiduría. Como les contaba antes, estas observaciones lo ponen a Júpiter en una lógica dual que cuesta entenderla,
sin la presencia de Saturno, porque si yo le dejo a Júpiter como el absoluto del bien a Júpiter le queda, a Saturno le queda ser el absoluto del mal. Entonces tengo un prejuicio negativo con Saturno y un prejuicio positivo, o sea, por la negativa y por la positiva tengo una mirada prejuiciosa sobre Júpiter. Y Ptolomeo ya había dicho que Júpiter traía muerte también, por ejemplo, muertes por hinchazón, problemas pulmonares y distintas otras cosas estaban marcadas según Ptolomeo por Júpiter. Así que tan bien no existe ese bien absoluto, no existe esa bendición absoluta, sino más bien la posibilidad de expandir, y cuando expando también exagero, y cuando me libero también me desconecto, y cuando tengo un éxito seguramente hay una condición de opresión más tarde o más temprano que se va a poner en juego. No existe ese bien absoluto. Nadie puede hacer el bien absoluto. Siempre alguien paga el costo energético de la entrega. Es un principio de la alquimia. Sin ponernos darks pesimistas, pero tampoco sin ponernos ciegos optimistas, porque no le sirve a nadie esa posición. Muy bien. Esta lectura que acabo de hacer pertenece a, o sea, las notas que traje pertenecen a The Only Astrology Book That You Will Ever Need. Es un libro muy hermoso que está en Manuales Esenciales en nuestra biblioteca. Y ahora vamos a hacer esta lectura como un poquito más antigua todavía de André Barbol, que es digamos, como las palabras claves de Júpiter más tradicionales, de las que más o menos Eloy Dumont y algunos otros astrólogos han dejado entrever. No así Stephen Arroyo. Stephen Arroyo no tiene esa lectura absoluta sobre Júpiter, pero esta un poco me parece que les va a terminar de dar la idea de esto que yo quería decir antes de con qué lo asociamos, ¿no? André Barbeau va a decir: principio de cohesión y coordinación, organización y orden, que tiende a fundir en una unidad global lo instintivo y lo razonable, la pasión y la reflexión, lo terrestre y lo celeste. Es la extroversión y el tipo de sensación extrovertida colérica, y que además es el sanguíneo tradicional para la medicina antigua, el pícnico ciclotímico de Kretschmer, el tipo sensación extrovertida de Jung y el colérico de Lessen. O sea que fíjense que el ciclotímico, colérico, extrovertido colérico, ¿vieron? Es como que son personas que la emoción cuando la toma, ¿no? Eh, la... Júpiter simboliza las tendencias de extracción afectiva que toman el nacimiento en la fase oral de los psicoanalistas, con la satisfacción de los apetitos digestivos de la criatura. Júpiter se presenta como un bebé que ha mamado bien. Esta disposición infantil se transforma con la edad adulta en una cálida participación en la vida. Glotonería, ambición, apetitos, consumismo, optimismo, confianza, generosidad, bondad, protección, filantropía, paternidad, pacifismo, simpatía por la novedad. Se trata de una tendencia oblativa que consiste en entregarse a sí mismo, en ir hacia lo otro y en desplazar el impulso vital de su ego hacia el universo que lo rodea, al mismo tiempo expandiendo por sus instintos de propiedad. Conduce a dilatarse, a aprovechar, a triunfar en lo material, en lo social y afectivamente en sinfonía y simbiosis con su medio. Las psicopatologías que quiere señalar Barbeau son la hipertrofia del yo y los delirios de grandeza. Y bueno, hace un par de explicaciones, habla acá de las profesiones. Consiste en dominar, dirigir, organizar, representar, parlamentar, expandir, representar un papel como cargos públicos, director, representante, banquero, hombre de negocios, actor, cocinero, pastelero. La prosa, el realismo vivo, lo descriptivo, lo pintoresco, el humor, la novela y los frescos. Simboliza las protecciones, adquisiciones y beneficios materiales, la riqueza, el bienestar y los honores, las distinciones honoríficas. En una palabra, las ambiciones satisfechas. Muy bien. Y en lo social representa la administración, la bolsa, la abogacía, el culto, las clases dirigentes, la burguesía, la democracia liberal, la prosperidad, el orden, los tratados, los armisticios, la paz. Fíjense
que Barboa hace esta asociación muy, muy extensa y como muy compleja del mundo que pone y pone esta idea del representante. Y volvemos a esta idea del místico, por un segundo que me encanta, la idea del místico, volvemos a esta idea del místico porque en la sociedad que Barboa escribe, que es en el siglo XX, de algún modo ya no tenemos reyes y dioses, pero tenemos los monstruos sagrados, como lo llamaba Jean Cocteau, que son los famosos, que son las celebridades, que son las starlights, los starlets, y además también tenemos el consumismo, ¿no? O sea, que un poco también está como ahí en ese fenómeno que se lo identificó muy claramente a principios del siglo XX del consumismo. Tenemos un poco como esa relación de Júpiter como de, bueno, esto lo quiero, esto lo tengo. Esto está a mi alcance, venga, lo ambiciono, lo deseo y lo tengo. Y qué distinto es pensar lo que son recibir distinciones honoríficas viviendo en el siglo XVI para que un duque te nombre vizconde de la no sé qué, de tu pueblo, y qué distinto es, o sea, qué tendrías que haber hecho para que te nombren vizconde, para que te nombren noble, y qué distinto es lo que tendrías que haber hecho para que te nombren estrella y todo el mundo sepa tu nombre y todo el mundo te respete y te dejen pasar gratis cuando querés ir a no sé dónde. Los privilegios, la grandeza, los honores y las distinciones que tenemos cuando estamos frente a alguien magnífico, que hizo algo magnífico y que nos deslumbra con su magnificencia y de algún modo cumple un rol que nos representa a todos. Y muchas veces esos roles suelen ser representativos a todo nivel, como son las estrellas juveniles, como son los actores y actrices de la televisión, como son los actores y actrices del cine. Más local o más mundial, Júpiter también tiene un poco que ver como con ese halo que se irradia, ese halo honorífico que se irradia y que simboliza y nos representa de algún modo. Nos representa de algún modo, nos representa algún tipo como de valor, pero no necesariamente nos representa para nada. Y a la vez también en esos temperamentos apasionados, Júpiter podría ser, por ejemplo, en los temperamentos coléricos, como esas admiraciones fantásticas que tenemos por algunos líderes, por algunos gurús, y a la vez también como ciertos rechazos que tenemos por otras cosas, ya que justamente nos representaría algún tipo de opresión o de malestar. Y acá les quiero leer un texto de Gauquelin, Michel Gauquelin, se escribe Gauquelin, está también presente en esto sobre Júpiter, que se va al Júpiter mitológico original en el antes del antes de que se forme Zeus, que se lo vincula con Marduk, ¿sí? La descripción está en la epopeya de la creación, que justamente es el Marduk caldeo, que dice, él construyó las residencias de los grandes dioses, fijó las estrellas que estaban hechas a su imagen y hasta los Lumasi. Calculó el año y designó los signos del zodíaco. Atribuyó 3 estrellas a cada uno de los 12 meses. Después de definir por signo los días del año, determinó la posición de Nibiru para que cada uno tuviera un lugar y ninguno se adelantara ni retrasara. Puso a su lado a Enlil y a Ea, abrió las puertas a cada lado, supongo que son el amanecer y el atardecer las puertas, y levantó sólidos muros a la izquierda y a la derecha. Puso las alturas en el vientre de Ea e hizo resplandecer la nueva luna a la que confió la noche, como que además le otorgó a la luna ser la guardiana de la noche. Hizo de él, la luna era un masculino para los... por eso dice él, para los caldeos la luna era masculino. Hizo de él un ser de la noche a fin de que los días estén fijados. Qué interesante pensar que la noche es la que define que haya el día. No sé si se acuerdan de mi video sobre Claudio Ptolomeo, cuando dice que la noche sucede del día como la hembra que se cae y el macho la monta. Qué interesante pensar que ahí como se fijó la noche, ahora tenemos día, ¿no? Que además la luna sea un masculino, muy interesante en ese sentido. Y en los orígenes del zodíaco se lo retoma nuevamente en Origine du Zodiac de Rupert Gledo, se lo toma nuevamente a Marduk, al dios Marduk. Cuando Babilonia se convirtió en soberana de todas las ciudades babilónicas, hubo que elevar a Marduk a la de divinidad local y entonces
que era de menor rango, al rango de dios superior. O sea que esa construcción fue política. Y cuando nosotros analizamos el mito de los dioses griegos, también es política la construcción de Zeus. Llegar a Zeus también es un momento político y cultural. O sea, por eso en el mito Zeus gana la batalla. Porque culturalmente la sociedad definió unas reglas y armó las cosas de tal manera que además queda reflejado en la tradición escrita de su mito de que esa batalla se ganó así. Pero no te dicen, bueno, nos sentamos, nos pusimos todos de acuerdo y dijimos que vamos por acá. Nos dicen, bueno, y Zeus armó el Olimpo y gobernó así. Y uno dice, ah, ok, es un mito, es una metáfora o es un hecho histórico posta. ¿Cómo pasó? ¿Pasó o no pasó? Y pasó siempre porque está ocurriendo en el corazón del mito. Pero bueno, entonces acá también hay un interés político, ¿no? Cuando Babilonia toma el centro, dice, bueno, nuestro dios local es el dios que manda. Entonces lo pusieron arriba de todo ganó todas las batallas, por decirlo de alguna manera, ese dios. Al rango del dios superior. Y los escribas babilónicos imaginaron entonces una prueba decisiva que le permitiera revelarse. Esta fue la aparición de un monstruo, Tiamat, que representaba el mar áspero y salado en contraste con las dulces aguas de Ea. Tiamat, por razones puramente gramaticales, era un monstruo femenino a la vista del cual el propio Anu, su creador, echó a correr. Marduk se avino a luchar contra la Tiamat con la condición de ser reconocido como uno de los dioses superiores. Después de superar la prueba preliminar que consistía en destruir y volver a crear una vestidura que le dieron los examinadores, Marduk partió en dos el cuerpo de Tiamat y una de las mitades se convirtió en el cielo y la otra en la tierra. Marduk es un dios violento, agresivo, que poseía numerosas características de Nergal. Estaba vinculado a Marte, como que eran como aliados en esa expresión violenta. Y cuando llega la asimilación a Zeus-Júpiter, se eliminó toda la parte de simbolismo caldeo asociado a ese planeta y se quedaron solamente con algunas coordenadas creativas. Fíjense qué interesante esta idea de Júpiter creador, porque de alguna manera el peso de Júpiter en el cosmos es creador del cosmos. Y hay una teoría astronómica que dice que Júpiter es el primero y de alguna manera el contrapeso que hace Júpiter hace que todo se ponga en su lugar. La presión que ejerce Júpiter gravitatoria, ¿no? Personalmente, bueno, esto es Bagbo haciendo un comentario, ¿no? Personalmente, en mis intentos de interpretación astrológica, me siento inclinado a restituir este carácter agresivo jupiteriano para comprobar que existen casi todos los tipos. Porque, por ejemplo, para Ptolomeo, Júpiter es el planeta benéfico por excelencia, al que le atribuye la generación de los vientos fertilizantes de la Tierra como expansión, dilación y puesta en orden. Y si lo pensamos, como el Júpiter creador del que estábamos hablando, esa expansión y puesta en orden no es menor, porque puesta en orden es poner en orden la noche, el día, el zodíaco, orden es belleza, orden, o sea, es cosmos, o sea, el mundo tiene ese orden y ese orden natural, ese orden que estaría dado natural, debe ser interpretado por nosotros y visto por nosotros porque así como está ya es bello el cosmos. No es que yo armo el cosmos, no, el cosmos está dado y yo de última puedo ir en contra del cosmos o seguir el cosmos, que es el cosmodiacos, ¿no? De donde después viene zodíaco, ¿no? Rueda de animales, pero la rueda está dispuesta de una manera, es decir, que cayó de esa forma, diacó es en griego eso, y o sea que el cosmodiacó es las cosas como estaban dadas, las cosas como cayeron, como pintaron, como se dieron. En este caso, dadas por Júpiter, dadas por esta creación abundante. Como la fuerza de la naturaleza, repleto de seguridad y jovialidad. De ahí viene, además de Zeus, viene Jovis o Jovis, que es de donde viene jovial. El jupiteriano es liberal, muy burgués, satisfecho y afortunado. En un horóscopo, Júpiter simboliza el éxito, los honores que se obtienen y que se reportan, donde las personas son políticas, actores, magistrados, eclesiásticos o empresarios. Júpiter, y me encanta cómo sintetiza un poco todo el árbol asociativo y es un poco, este resumen es un poco la razón de por qué yo explicaba antes que se ha perdido esta dimensión del Júpiter místico al punto de que a mediados del siglo XX, Bagbo, que va a influenciar a Gauquelin
a Georges Santag, a todos los astrólogos franceses que son los que van a educar la astrología moderna de los 70, de los 80 y después del New Age en Argentina también y en España, fíjense que ya le han quitado esa dimensión espiritual divina y hasta incluso le han identificado como, bueno, Júpiter tiene excesos, Júpiter es colérico, Júpiter de pronto se enoja como Zeus y no sé qué, como que fueron haciendo como un recorte y terminaron hablando de que Júpiter es el burgués liberal. Fíjense cuál era el sujeto, y además el hombre, ¿no? Pero digo, ¿cuál era el sujeto privilegiado del siglo XX, no? A mediados del siglo XX, como el burgués liberal, el que hace lo que quiere, el que vive de renta, el que no tiene que ni trabajar, no es de la clase obrera. O sea que eso es el privilegio de Júpiter, digamos, ¿no? Cuando habíamos visto antes, digamos, todas las partes asociativas del Júpiter pisciano, de la contemplación, de la fe, etcétera. Igual de todos modos dice eclesiástico, ¿no? Dice eclesiástico. Pero para Bagbo, justamente, la parte más importante del trabajo filosófico la hace Saturno. La hace Saturno. Para mí los dos son filósofos, pero bueno, eso es lo de menos. Esa es mi diferencia con Bagbo. Con respecto a Júpiter y sus periodos... bueno, vamos a hablar de un poquito de Júpiter de Stephen Arroyo. Así no nos quedamos atrás con la lectura del libro. Y después vamos a hacer un video cuando ustedes hayan avanzado sobre la lectura del libro. Vamos a hacer el video sobre Júpiter en los signos, dependiendo de las partes que les interesan. Les quiero leer un fragmento que me parece muy importante y que no puedo entender. O sea, todavía no me entra en la cabeza como esto que se dijo hace tanto tiempo. Este libro no es un libro nuevo. Este libro es del 96, o sea, no había ni internet. En la introducción, cuando dice Stephen Arroyo, es una lectura que me encanta sobre el tema de Júpiter. La verdad que me encantaría que lo lean entero a la introducción porque creo que presenta muy bien el tema de la fe y la religión como la mente inspirada y como el valor, como esa especie como de trazado de, bueno, ¿y qué hábitos tenés? ¿Qué hábitos tiene tu corazón? ¿Qué hábitos tiene tu espíritu? ¿En qué crees? ¿Sobre qué te apoyas? ¿Sobre qué se apoya la neurosis? ¿No? O sea, porque la neurosis se queda atrapada en su propia cabeza si no tiene como un lugar resplandeciente sobre el que apoyarse. Y les voy a leer este fragmento acá para empezar, ¿no? En la medida en que la astrología es un estudio mental de nivel superior, un modo de explorar y de aprender que abarca vastas dimensiones de la vida, podemos decir que también forma parte del universo de Júpiter. A millares de personas del mundo entero, su estudio les proporciona un significado de la vida mucho más satisfactorio que el que hubieran podido encontrar en ninguna otra parte. Para muchos, la astrología es prácticamente una filosofía de vida, y me atrevería a decir que para algunos es incluso una religión, aunque es probable que no todos estuvieran de acuerdo con esta afirmación. Bueno, Gauquelin, que es de los 50, dice justamente en su defensa de la astrología que la astrología fue la primera religión porque es el pasaje conceptual de la astrolatría, o sea, de adorar las estrellas, a tener un sistema de pensamiento sobre las estrellas. Pero los egipcios, cada estrella es un dios. Para los romanos y los griegos, o sea, el nombre de un planeta es el nombre de un dios. Tienen un templo para ese planeta, o sea, más cantado, cantalo en karaoke, ¿viste? Así que Coquelin para mí tiene bastante razón con ese planteo que hace. Y por eso para mí también se ha reciclado como esta nueva espiritualidad desde los 80. Ciertamente la astrología nos conecta con una perspectiva más amplia de la existencia y nos propone un sistema holístico, ¿no? Completo y abierto, mediante el cual podemos entender y apreciar muchos aspectos de la vida. Una prueba de que la astrología lleva impreso el sello jupiteriano es el hecho de que Júpiter haya estado siempre asociado con la profecía. Desde luego que la astrología, ahí hablábamos del Piscis místico, desde luego que la astrología se la ha usado con frecuencia para intentar predecir el futuro. Por ello las masas se han sentido atraídas por ella y por esto también ha representado en algunos casos la ruina de la astrología porque esos términos proféticos terminaban siendo a veces no sé, no, se equivocaban, obvio, porque no era la función principal esa. Bueno, y hace unas observaciones que me encantan y escuchen lo que dice que me parece increíble.
cuando habla de la fe y de cómo la está viendo él en el 96, ¿eh? En el 96. Esto es teléfono para toda la astrología evolutiva de los 80 y los oradores motivacionales, cuando todavía estaban ahí gateando, teléfono ahí, Stephen Arroyo les pega un telefonazo y les clava la roja, amarilla, roja, expulsados. Los vendedores de técnicas de autoayuda para lograr éxito y prosperidad son igualmente jupiterinos en su mayoría y ciertamente creen haber encontrado algo. Pero yo sigo teniendo la sensación de que en realidad lo único que tienen para vender son fe y promesas. No deberíamos olvidar que Júpiter también necesita el contrapeso de Saturno. Vamos a dejar acá porque lo tienen que leer ustedes y después vamos a avanzar y después juntos vamos a leer los signos, Júpiter en los signos, cuando hagamos el club de lectura de Júpiter. Para seguir, me gustaría hacer este planteo. Bueno, creo que fui bastante claro hasta acá con respecto a esto, lo que quería compartir. Para seguir, les quiero leer algunas cosas personales sobre Júpiter que tienen que ver con mis lecturas y con mi modo de entenderlo a Júpiter. Y es un pequeño adelanto del libro que va a salir en mayo, ¿sí? Muy bien. Este es el tema por excelencia de Júpiter, que es el tema de los retornos de Júpiter, ¿sí? Los retornos de Júpiter y la posición de Júpiter astrológico, el Júpiter astrológico para poder buscarle la vuelta de la manifestación personal de Júpiter en la carta de cada uno de nosotros, ¿sí? Que necesita un montón de lectura esto, ¿sí? Necesita un montón de paciencia. Júpiter es el planeta más importante de nuestro sistema solar. En la antigüedad, cuando no existía ni el telescopio, Júpiter era vista cada tanto como una estrella luminosa muy importante. Los antiguos ya conocían que era inmenso, posiblemente el más grande de los que podían ver, y en distintas tradiciones coincidieron que auguraba buena fortuna, dones de liderazgo y la prosperidad cuando brillaba en el cielo. Existen varios mitos sobre Júpiter y uno de ellos es que es el guardián del sistema solar. No sé si sabían esto, pero es un término que se usa muchísimo para hablar de Júpiter, que llamarlo el guardián del sistema solar, porque como es tan grande protege a la Tierra. Su inmenso tamaño pareciera defender a la Tierra de posibles asteroides que podrían colisionar con ella. Por eso se le otorgó el rol del gran protector. Lamentablemente, este mito tan poético y bonito es casi opuesto a la realidad. Según las reglas de la masa y la gravitación en astronomía, justamente al ser tan inmenso, Júpiter hace que las órbitas de los asteroides se vuelvan excéntricas. Así que en vez de proteger, nos bombardea. Júpiter irradia. Hablar de Júpiter en astrología es hablar del espíritu, de la ética, de la sensación de estar cumpliendo una misión, del placer y la alegría, de la mente absolutamente infinita, siempre cambiante, colmada de misterios, donde están las fuerzas imaginativas y emocionales que hacen a tu voluntad, a tu creatividad y también a tu inteligencia. La espiritualidad de Júpiter es un poco todo y no se limita a una sola función. En la astrología védica o Jyotisha, que se practica todos los días en la India, Júpiter es llamado Guru, es decir, maestro. El nombre del planeta se dice Guru, que significa gurú, o sea, maestro. Cuando nosotros en Occidente decimos gurú, pensamos en un líder espiritual, en un mano santa, y en hasta algunas astrologías tradicionales dirían que maestro sería sinónimo de Saturno, ya que pone reglas o nos evalúa. Pero ¿qué clase de maestro podría ser Júpiter? Ahí vuelve el término de magistrados, ¿no? Esto está en mi capítulo del libro Nueva Astrología para hacer la revolución. Pero ¿qué clase de maestro sería Júpiter? Debemos pensar como un guía que está funcionando a modo de bastón, mostrándote el mundo y dejando que te apoyes ahí, dándote un mundo a sentir, mostrándote lugares donde podrías poner lo mejor de vos o también personas que necesitan de tu talento y tu entusiasmo. Desde ya cuando le decimos guru a alguien le estamos diciendo maestro, pero pensando en la palabra Jyotisha nos permite imaginar a Júpiter como más cosas, como Zeus, como Marduk, como Baby Yoda, la mano en la que confío, la piola que voy siguiendo. Júpiter es mi forma personal de hacer sentido, my personal Jesus, el nexus donde se me juntan todos mis multiversos, mi manera de hacer cohesión y coherencia, la potencia de mi voz, los pies con que camino.
El intercambio con los demás hace ocurrir el aprendizaje y en el aprendizaje digerimos la diversidad de los procesos que nos trajeron hasta ahí. Por eso la función clave de Júpiter es la síntesis, metabolizar, dejarse transformar, crecer gracias a las enseñanzas que recibimos. Ahí viene el término de expansión. Expansión es expandir la mente y por lo tanto también desvencijar los prejuicios de manera flexible. Es importante motivar a nuestro Júpiter para que esté siempre tomando un camino auténtico, personal. No marearse por la influencia de otros y sentirse diminuto, sino encontrar la propia voz, nuestro propio ritmo, nuestros lugares por donde pasear. Esa es la expansión de Júpiter, lo que irradio. El mundo de Júpiter es abstracto y laberíntico. Hay tantas maneras de ver la vida y apreciar sus misterios y cada manera jura ser la correcta. La síntesis es algo más profundo todavía. En palabras de Heráclito, el mundo no fue construido por humanos ni por dioses. Este mundo es y será un fuego incesante que crece y decrece en incesante medida. No puedo reducir el mundo en su diversidad, porque sabemos que Júpiter es ese mundo estallado de la máxima diversidad, o sea, si Júpiter es la expansión, la máxima expansión, no podría ser reducido solamente a la capacidad de ser entendido, no alcanza con ser entendido. No puedo reducir ese mundo en su diversidad, pero sabemos que Júpiter es sentir ese mundo. Una frase más de Heráclito. Para la escritura, el trazo recto y sinuoso es uno y el mismo. La experiencia de creer es común a todos los humanos. ¿Vos en qué crees? Bueno, lo les podría leer un par de cosas más sobre este capítulo, pero creo que ya hice el punto. Creo que ya me está quedando muy largo el video y hice el punto que necesitaba hacer sobre Júpiter como una buena introducción a encontrar esto. Y después vamos a hacer el video con el club de lectura de Stephen Arroyo. Nada, bueno, espero que lo hayan pasado bien. Ya saben, campanita, suscribe y todo lo que hay que hacer. Les mando un cariño muy grande, bendiciones y que estén muy bien. Muchas gracias. Los adoro, que estén todos muy bien. Besitos, besitos. Bendiciones de Zeus. Y la seguimos en el próximo video.